Padova es una ciudad pequeña y bastante desconocida. Cuenta con una muy magra población de 211.000 habitantes. Pero a pesar de su pequeñez, esconde grandes sorpresas. Llegar a esta ciudad fue una parada producto del largo retorno de Viena. Pero como siempre, el destino o el guionista, quien todo lo prevé pero nunca nos consulta, nos reservó conocer esta pequeña joya del norte de Italia. El lugar resulta encantador, una pausa no solo en el tiempo, sino en la cotidianidad moderna. Aquí, el dios Cronos avanza a un ritmo lento y somnoliento. En Padova todos se conocen y en una tarde cualquiera como esta es el pretexto perfecto para honrar a la ciudad con un paseo sin rumbo ni mayores intenciones. El lugar no solo sorprende por sus encantos propios, sino que también nos muestra una aventurosa vista que coincide con el día donde todos los estudiantes festejan su graduación. Es una forma de celebrar el título universitario que sin duda representa una de las metas más importantes en la vida. En esta parte del mundo, las celebraciones de los recién graduados suelen tener un carácter animado, con bromas y sano jolgorio que pone fin al anterior duro periodo necesario para aprobar los exámenes pertinentes. En este día de algarabía popular, que asume también las características de un rito de iniciación, marca el paso de la vida del estudiante a la de adulto trabajador. Durante la festa di laurea o fiesta de graduación, en Italia es tradición que el recién graduado porte una corona de laurel sobre su cabeza. Portar la corona de laurel en estas celebraciones tiene orígenes muy antiguos. Para los griegos, la planta simbolizaba la sabiduría y la gloria, y se colocaba en la frente de los ganadores de los juegos antiguos o en poetas que se convertirían en poetas graduados. Los romanos consideraban a esta corona como sagrada. La planta de laurel era consagrada a Apolo, dios del sol, la música, la escritura, la pintura y la poesía. En este día de algarabía popular, que asume también las características de un rito de iniciación, marca el paso de la vida del estudiante a la de adulto trabajador. Hoy en día la corona de laurel se coloca en la cabeza de un recién graduado. Lo muestra como una persona sabia y culta que finalmente ha logrado su objetivo.
Los conocimientos adquiridos durante sus estudios le servirán para mejorar su vida y por ello merece ser coronado con el laurel. La ciudad de Padova es una metrópoli universitaria que alberga a 60.000 estudiantes, un número bastante significativo considerando que la ciudad solo tiene 200.000 habitantes. Esta juventud otorga una energía y atmósfera especial al lugar. Una suerte de dinamismo vivaz en sus calles que termina por impregnar a cualquiera que deambule por ellas. Muchas veces y con fundados motivos, la visión actual de la forma de vivir de la gente joven implica algo descontrolado, pero Padova nos demuestra todo lo contrario. La ciudad es considerada, según estudios nacionales, la más cortés y cívica de Italia. A pesar de la juventud de la atmósfera, aquí nadie grita. Los jóvenes visten de forma adecuada. Las mujeres parecen mujeres y perfuman todo con su feminidad. Los hombres solo pretenden ser caballeros. Las parejas disfrutan de la tarde en algún banco de alguna plaza. Los clásicos aperitivos italianos son el escenario perfecto para las risas y amistades. De nuestra parte retomamos la ruta con un dejo de culpa. Es que esta pequeña ciudad representa mucho de lo que todos buscamos. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. Chao.